Y continuamos. Muy bien. Hace un momento nos habíamos... Chicos, por favor, pongan silencio. Nos habíamos quedado para iniciar lo que es el ciclo del agua. ¿Ya? El ciclo del agua, el agua existe en la Tierra en 3 estados, ¿no es cierto? Ya lo conocemos todo, que es el líquido, que se encuentra en los océanos, en los ríos, en las nubes y por ende en la lluvia. Tenemos el sólido, ¿dónde lo encontramos? En el hielo y en la nieve. Y tenemos el gaseoso, que lo encontramos en vapor de agua. ¿Ya? Esos son los 3 estados en los cuales encontramos el agua en nuestro planeta Tierra. El agua de la superficie se evapora y nos da lo que es el vapor, y el agua de las nubes se precipita y se da lo que es la lluvia. ¿Ya? La lluvia filtra por la tierra, es decir, se sumerge a la tierra y eso es lo que nos da las aguas subterráneas. Sin embargo, la cantidad total del agua del planeta Tierra no cambia, jóvenes. La cantidad que existía hace 400 millones de años o 400.000 años es la misma cantidad que actualmente existe en nuestro planeta Tierra. La diferencia es que la que existe ahora en nuestro planeta Tierra es más contaminada que la que existía, no sé, en la era de hielo, en la era de los dinosaurios, en la prehistoria. Ese es la diferencia. Y todo esto, la circulación conservada del agua en la Tierra se llama ciclo hidrológico o ciclo del agua. Bueno, bien. Entonces, cuando la Tierra se formó hace unos 4.000 millones de años, ya tenía vapores de agua y primeramente estaba en forma constante, es decir, una fusión con cientos de volcanes activos en la superficie. ¿Qué quiere decir? Que el agua se encontraba en forma de magma, se encontraba en distintas formas y se fue evaporando por el calor de los volcanes, y ahí fue que se fue de poco a poco, cuando la superficie se fue enfriando, este vapor ya se convirtió en el agua que actualmente conocemos en nuestro planeta Tierra. ¿Ya? Entonces, tenemos que hablar del balance hídrico. ¿Pero qué es el balance hídrico? El balance hídrico es lo que a nosotros nos interesa, aparte de lo que hablamos de las cantidades de agua en el planeta Tierra. Balance hídrico se refiere al ciclo hidrológico. Comienza con la evaporación del agua desde la superficie hacia los océanos, ¿ya? Comienza con la evaporación del agua de la superficie de los océanos. Por el calor se va evaporando y va saliendo, y a medida que se eleva el aire húmedo, se enfría y este vapor se convierte en agua. Esta agua se va a convertir ¿en qué? En nubes. Y estas nubes, por la acumulación de mucha cantidad de agua en las nubes, se van a llegar a precipitar. Y cuando caen por su propio peso es lo que llamamos la lluvia. ¿Sí? Ese, en pocas palabras, es el ciclo del agua. ¿Ya? En la atmósfera hace mucho frío, ¿sí? Si en una lluvia, en un determinado lugar, está lloviendo cuando hace una temperatura muy baja, esta precipitación o esta agua que está cayendo se va a condensar. Y esta condensación la vamos a ver como ¿qué? Como nieve o como granizo. ¿Ya? Entonces, si es más cálido el clima donde está lloviendo, entonces simplemente la conoceremos como lluvia. ¿Ya? Una parte del agua que cae a la superficie
terrestre será aprovechada por los seres vivos, ¿sí? Porque no toda la lluvia que cae es aprovechada por los seres vivos. Y otra escurrirá por el terreno hasta llegar a los ríos, lagos u océanos. ¿Se acuerdan qué pasa cuando llueve? Hemos hablado de la erosión, ¿no es cierto? Hemos hablado en un tema más anterior. ¿Qué papel importante juega la capa superficial de la Tierra? Si hay la capa superficial de la Tierra, es decir, la capa vegetal, esta va a ocasionar que cuando llueva no haya erosión, o sea, mínima. Pero si nosotros, como tan inteligentes que somos los seres humanos, retiramos esa capa superficial, estamos ocasionando que haya mayor erosión en los terrenos. ¿Por qué? Por la escorrentía. ¿Y qué es la escorrentía? Simplemente es el movimiento del agua de un lugar a otro por la gravedad. ¿Sí? Entonces, esta agua puede correr o puede filtrarse hacia abajo del suelo. Si hay la capa superficial, es decir, el pasto, no va a haber daño al terreno y se va a filtrar lentamente. Pero si no hay la capa superficial, primero se va a erosionar el terreno y después recién se va a ir sumergiendo hacia las profundidades de la tierra. ¿Ya? Esta filtración, cuando se va el agua hacia abajo, filtra o forma capas de agua subterráneas. ¿Se acuerdan que hace rato hemos visto que las aguas subterráneas del 3% total del agua dulce, hay un porcentaje, ¿se acuerdan de cuánto? ¿De cuánto? El 1% que es consumible. No, estamos hablando de las aguas subterráneas, Fernando. ¿De 50 a 90? El No. 20% es subterráneo. El 20% es subterráneo, El mis niños. 20%. ¿Se acuerdan? Del 100% del agua, de ese 3%, el 100%, el 79% era hielo, ¿no es cierto? El 20% era agua subterránea y el 1% era lo que nosotros conocemos ríos o aguas dulces. ¿No es cierto? Acá tenemos un pequeño dibujo que nos puede explicar mejor lo que es el ciclo del agua. Las aguas superficiales que están acá se evaporan y se van hacia la atmósfera. En la atmósfera se van condensando y van formando las nubes. Cuando ya hay muchas nubes, por su propio peso, las aguas se precipitan hacia abajo, formando las lluvias. Pero si esta precipitación se da en un clima gélido o en un clima frío, se puede formar lo que es la nieve o el granizo. ¿Ya? Y si esta precipitación se da en un clima más cálido, entonces simplemente es la lluvia natural que nosotros conocemos. Una vez esta agua precipitada llega a la superficie terrestre, dependiendo de la capa que tenga la Tierra, puede llegar a ser una erosión directa, si no hay capa superficial vegetal, o puede llegar a ser simplemente un filtrado lento donde va a llegar a las aguas subterráneas. ¿Sí? Ese, en pocas palabras, es el ciclo del agua. Y de ahí es que obtiene el ser humano o los seres vivos su aporte hídrico. ¿Ya? Vamos a ir hablando un poco del paso a paso. La evaporación es el proceso físico que consiste en el paso lento y gradual de un estado líquido hacia un estado gaseoso. No se da una evaporación rápida, ¿no es cierto? Por más que hasta cuando ponemos a hervir un poco de agua, la evaporación es lenta, ¿no es cierto? El agua se evapora en las superficies oceánicas, terrestre o también en los organismos. ¿A qué se refiere con los organismos? Si nosotros nos exponemos a una determinada temperatura o inclusive
o inclusive solamente a un ejercicio forzoso, vamos a empezar a evaporarnos a través de la transpiración. ¿Ya? ¿Qué otra característica podemos ver? Es la condensación. La condensación no es más que el cambio del estado de la materia que se encuentra en forma gaseosa, es decir, lo que está saliendo de la superficie de los océanos, y se va condensando arriba en las nubes para esperar la precipitación. Y la precipitación no es más que cualquier forma que cae de la atmósfera y llega a la superficie terrestre. Puede precipitarse agua o puede precipitarse nieve o puede precipitarse hielo, ¿ya? Pero todo va a caer a la superficie terrestre. Y la infiltración es cuando ocurre el agua que alcanza el suelo, penetra a través de sus poros y pasa a ser subterránea. La infiltración depende de la permeabilidad del suelo, porque como ustedes saben, no todos los suelos son permeables, algunos son impermeables. Depende también, como le hemos dicho hace un momento, de la cobertura vegetal que tenga el terreno para que esta agua que está siendo precipitada y que quiere infiltrarse ocasione o no daño al terreno. ¿Ya? Así es que es muy, pero muy, muy importante. ¿Qué más podemos hablar? Podemos hablar de la escorrentía. Como ven, chicos, estamos hablando de términos que nosotros sabíamos qué era lo que pasaba, pero no conocíamos exactamente los términos adecuados para hablar. Y nosotros, como los médicos que somos, o lo que van a ser ustedes, médicos, necesitamos hablar con terminología adecuada. Y escorrentía es el proceso por el cual el agua se desliza cuesta abajo por la superficie del terreno. Nosotros, si hemos podido ver, ustedes se han podido ver, el río no es totalmente recto, ¿no es cierto? Su escorrentía depende de la superficie del terreno, o sea, de la forma que le proporcione o presente el terreno sobre el cual está circulando. Puede llegar a ser el principal agente geológico de erosión o transporte de sedimentos. ¿A qué se refiere? La escorrentía de un determinado río puede llegar a erosionar fuertemente una montaña, es decir, la puede ir carcomiendo, o también puede simplemente transportar sedimentos, algún producto sólido. ¿Ya? Esta escorrentía se ve afecta principalmente a los lugares con climas secos. ¿Alguien me puede decir por qué le puede afectar más a los lugares con climas secos? Porque precisamente en los lugares con climas secos es donde ya no hay una capa vegetal que cubra la superficie terrestre, ¿no es cierto? Se ha secado y solamente queda tierra. Y cuando llueve, el agua empieza a correr a través de la escorrentía y empieza a erosionar todo el terreno, ¿ya? Y produce ya después la circulación subterránea cuando ya se filtra, ¿ya? Se produce a favor de la gravedad, es decir, desde los terrenos altos hacia los terrenos bajos, nunca al revés. Y es similar a la escorrentía superficial, pero también se da en la escorrentía bajo tierra. ¿Qué otro término tenemos que conocer? El término de fusión. Es el acto o consecuencia de fundir de un cuerpo a otro. Como por ejemplo, si metemos este cubo de hielo a un vaso con agua, a un vaso con soda, a un vaso con cualquier líquido, si la temperatura no son compatibles, es decir, este hielo se va a fusionar con el otro líquido para nivelar las temperaturas. Eso es la fusión. Cambiar de un estado al otro, siempre y cuando sea líquido, ¿no? Y la solidificación es el tránsito
de una fase líquida a sólida debido a las temperaturas bajas. Si fuera al revés y esto fuera simplemente el agua y lo sometemos a una temperatura baja, pues simplemente se va a solidificar. O como hemos hablado hace un momento, cuando se está dando la precipitación y si es a una determinada temperatura, pues simplemente se solidifica y puede formar lo que es la nieve o el granizo. ¿Ya? Hasta aquí, chicos. ¿Vamos bien? ¿Voy muy rápido? No, o sea, Está no, bien, doctor. está Bien, bien. chicos. Sí. Ya. ¿Alguien me puede decir por qué flota el hielo? ¿Por qué creen que flota el hielo? Porque el agua tiene densidad. Ya, el agua tiene determinada densidad. Y precisamente, muy bien, Cristian. Cuando el agua pasa de un estado líquido a sólido, ocupa menos volumen. ¿Ya? Esto ocasiona que se expanda, llegando a ser una décima parte más grande en estado líquido. ¿Ya? Entonces, como ven acá, al expandirse el agua y congelarse, se convierte más grande, es decir, el hielo se hace 10 veces más grande, el 10%, perdón, una décima parte más grande. Y esto permite que el hielo flote. Lo que podemos ver en la imagen de un glaciar que está flotando sobre el mar. O nosotros mismos cuando ponemos un cubo de hielo en nuestra soda o en nuestro vaso con refresco, este flota. ¿Sí? Esa es la explicación. Porque tiene menos densidad, como decía nuestro compañero. ¿Ya? Esa es la explicación. Y todo esto se debe al principio de Arquímedes, perdón, ley de peso y el empuje. No vamos a hablar de eso, pero es bueno que sepan a qué ley o principio podemos investigar. Bueno, abundancia e incorporación e importancia del agua. Nosotros, gracias a Dios, vivimos en un país, en un continente donde existe una abundancia de agua, ¿no es cierto? Pero pongámonos a pensar un poquito, donde no hay agua, ¿ya? Y tenemos que recordar que el origen de la vida tuvo lugar en el agua, donde se desarrollaron microorganismos que fueron evolucionando y nos moriríamos sin el agua, al igual que el resto de animales y de seres vivos. En un cuadro más adelante les voy a mostrar la diferencia de la cantidad de agua que tenemos por habitante en nuestro continente y otros continentes de Europa. Estamos hablando de América y otros continentes de Europa, a comparación de otros, como por ejemplo África, en donde sufren mucha, pero mucha escasez de agua. Vamos a hablar de los tipos de agua. Tenemos aguas oceánicas, ¿ya? Y las aguas oceánicas están formadas por los océanos y los mares. ¿Es lo mismo hablar de mares y océanos? Lastimosamente no, pero generalmente utilizamos los mismos términos para referirnos a unos o a otros. Está mal. Los océanos son grandes masas de agua que rodean los continentes. Es decir, que no todo lo que nosotros conocemos es lo mismo decir mar o agua, sino que los océanos son los que rodean los continentes. Y tenemos 3 océanos grandes. ¿Cuáles son? Atlántico, Índico y Pacífico. Esos son los 3 más grandes. Pero aquí acabamos, no, existen 2 menores o los chiquititos, que son el Ártico y el Antártico. Entonces, estos 3 son océanos. ¿Y dónde quedan los mares? Ah, los mares son entradas de los océanos. ¿Por qué? Porque no todos los océanos llegan a todos los lugares que nosotros conocemos. Entonces son como, se podría decir, como desembocaduras o afluentes de los mares.
¿Ya? Entonces, los mares siempre han sido esenciales para el desarrollo humano y el comercio. ¿Por qué? Porque el hombre, a través de los mares, sus embarcaciones han podido llegar a los océanos. ¿Ya? Son como brazos de los mares. El mar proporciona suministro de alimentos a los humanos porque se pueden transportar más fácilmente por encima de ellos y principalmente peces, mares, mariscos, mamíferos y algas. ¿Ya? La salinidad de los mares es de amplia variación. ¿A qué se refiere con salinidad? ¿Se acuerdan el concepto de hace rato? Salinidad es la cantidad de sal. Por favor, chicos, sus audios. De sales Salinidad, minerales, ¿no? presencia de minerales, perfecto. Esa es la salinidad, ¿ya? La presencia de salinidad de minerales en los mares, ¿ya? Siendo menos salina en las orillas, hay menos minerales, en este caso menos sal en las orillas y más salina en las profundidades. Es por eso que en las orillas de los mares y océanos es más fácil encontrar a las personas nadando. Se puede encontrar también más peces. Bueno, el Día Internacional del Mar es el 8 de junio. Este dato es importante que conozcamos. Y el Día Marítimo Mundial es el 26 de septiembre. Pero ¿por qué es importante estas fechas? Es importante porque estos días se hacen o se ejecutan operaciones a puertas abiertas. ¿Qué quiere decir? Que todos los mares están abiertos para acciones ambientalistas, es decir, actividades en el beneficio de nuestros mares y océanos. Ya es donde se le da mayor cobertura a estas actividades. Ahora, seguimos hablando de tipos de aguas. Las aguas continentales, es decir, son las que se localizan en los continentes, en todos los continentes que tenemos en nuestro planeta Tierra, que han perdido su salinidad mediante evaporación, es decir, han disminuido su cantidad de sal, ¿ya? Y al alcanzar el estado gaseoso de ellas, se desprende cualquier sustancia sólida, pulverizándose de manera natural. Eh, Cuando nosotros hacemos hervir en una tetera el agua, ¿qué pasa con esa tetera? La parte sólida se va para abajo, ¿no es cierto? Un, un sarro blanco. Esos son los minerales del agua, ¿ya? Y por esta calidad también se llaman aguas dulces. ¿Por qué? Porque ya perdieron su salinidad, ya disminuyeron su cantidad de minerales, o sea, ya no está tan salada. Y al caer nuevamente precipitándose hacia la tierra, tenemos nuestros ríos, nuestros manantiales que son potables para el consumo. Además de ser potables y poseedoras, son de sabor dulce para el ser humano. ¿Quién no ha tomado un buen trago de agua de río y lo ha sentido dulce, no es cierto? Y supuestamente el agua es insípida, no tiene sabor, ¿no? Es la cualidad que la diferencia de las aguas saladas o salinas. ¿Ya? Está claro entonces esto, ¿no? A través de la evaporación se va hacia la atmósfera, donde luego se precipitan y vuelven ya en forma de agua dulce. ¿Sí? Seguimos con tipos de aguas del continente y tenemos a los ríos. Los ríos es una corriente natural de agua que fluye continuamente. Son muy pocos los ríos que, gracias a Dios, hemos visto secar. Existen, pero sí algunos que se puede decir, secados. Sí, existen, lastimosamente por la acción del hombre. Entonces, es la corriente natural de las partes altas, va desde las partes altas hacia las partes bajas, no se ha visto nunca un río que fluya en contra de la gravedad y posee un caudal determinado que rara vez es constante en el año. ¿A qué se refiere un caudal determinado? La cantidad de agua que existe en ese río
no es constante todos los años, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los ríos son más abundantes o más caudalosos en época de lluvia. ¿Ya? Entonces ya vamos aprendiendo nuevos términos. Y el relieve es el factor que más determina sus características. Dependiendo del terreno por donde fluya, es la forma en la que va a tener el río. ¿Ya? Como les he dicho, no todos los ríos fluyen en línea recta. Todo depende del relieve del terreno, la ruta que siga, ¿no es cierto? Y es igual desde los pequeños arroyos hasta los grandes océanos. Por más pequeño que sea el arroyito o por más grande que sean los ríos, estos van a depender su fluidez por el tipo de terreno sobre el que están transitando, ¿ya? Y el caudal es la cantidad de agua que lleva el río. Entonces, esto, caudal determinado, es la cantidad de agua que lleva el río. Y el cauce es el terreno por el que el río discurre, ¿ya? Esos términos, caudal y cauce, nosotros tenemos que conocerlos muy bien. Tenemos una pequeña imagen acá. Entonces, esta es la cantidad, que sería el caudal, y esto es el flujo, es decir, el cauce por donde le está yendo. ¿Sí? Acá, como ven, el cauce se ha bifurcado, ¿no es cierto? Tiene un cauce hacia la derecha y tiene un cauce hacia la izquierda. ¿Ya? Otro ejemplo que podemos tener son los torrentes. Si alguien ha podido estar presente en una catarata, eso es un torrente y es la corriente natural del agua situada en una zona montañosa que le va a permitir caer desde lo más alto hasta lo más bajo. ¿Por qué? Por la gravedad. Y lastimosamente, con las fuentes pendientes, el caudal, es decir, la cantidad de agua, puede tener una capacidad de erosión. Es decir, el agua que va a caer desde aquí arriba, al caer acá abajo, va a ir erosionando el terreno. Sea una roca o sea lo que sea, el agua va perforando, ¿no es cierto? Si ustedes han podido estar en alguna caída de agua, ustedes han podido presenciar que el agua va perforando, ¿sí? Perfora al material más duro a través del tiempo, obviamente, ¿no? Y hoy en día existen instrumentos fabricados por el hombre que con presión se puede cortar hasta metales. ¿Ya? ¿Qué más podemos ver? Podemos ver otro tipo de aguas, aguas dulces, obviamente, que son los lagos. ¿Qué son los lagos? Es un cuerpo de agua generalmente dulce de extensión considerable, es decir, harta agua, mucho caudal. ¿Ya? Está separado del mar, aunque son grandes, no están en conexión con el mar, pero esto también son llamados algunos mares cerrados. ¿Ya? Pero ojo, son agua dulce. ¿Qué más? Se forman en depresiones topográficas por procesos geológicos. ¿Qué quiere decir? Esta agua, como no tiene salida, se va aumentando y se quedan en una determinada zona por algún proceso geológico. ¿Como cuál puede ser un proceso geológico? Como algún movimiento, un terremoto. Eso puede ocasionar un proceso geológico que determine la presencia o no de un lago. Y tiene características vitales propias estos lagos, ¿ya? Los lagos en los lagos se desarrolla más vida vegetal y animal que en los ríos. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser esto? Porque en los ríos siempre tienen un cauce bastante fluido. En cambio, los lagos es más estático, les permite mayor desarrollo de vida animal y vegetal por la tranquilidad de sus aguas, ¿no es cierto? Acá, imaginen, miren esta belleza. Hermoso, ¿no? Esos son lagos. Fíjense acá, rodeado de montañas. No sale Puede ver la así. arena, ¿no? Ajá. Wow, qué cool. La mayoría de los lagos es totalmente transparente el agua. ¿Ya? Ahora, el mar muerto, ¿qué es? ¿Es un mar?
o qué es? Ahí está el Mar Muerto. ¿¿Alguien ha escuchado del Mar Muerto? El Mar Muerto. El ¿Por lugar qué es donde, mal muerto, doctor? Buena Se pregunta. llama así. Ahorita donde le te voy a... metes y nunca te hundís, ¿no? Exacto, exacto. Es uno de los motivos porque recibe su nombre. El Mar Muerto también es nombrado en la Biblia, es nombrado en muchas culturas. Es bastante interesante el origen de su nombre. Vamos a ir desarrollándolo. Está situado a una profunda depresión de 435 metros bajo el nivel del mar. Imagínense, es más profundo que el nivel del mar. Tiene 80 kilómetros de largo y un ancho de 16 kilómetros. Recibe agua del río Jordán y de otras fuentes menores. Recibe, pero no aporta agua a ningún lado, por si acaso. ¿Ya? No tiene salida hacia el océano, es solamente para él. Y presenta una densidad distinta a la agua salada del mar. Es más densa, lo que ocasiona que un cuerpo humano pueda flotar sin ningún esfuerzo en sus aguas. Es por eso que puede flotar. Lo mismo que pasa con el hielo, ¿se acuerdan? Nico está con su audio. Doctor, Doctor, ¿me lo puede silenciar, por favor? Que lo que pasa es que me he prestado teléfono porque mi Ya. teléfono se ha apagado. Ya, Nico, yo lo silencio. Ya está. doctor, Sí, adelante. uma laguna em Nobres, no Mato Grosso, que igual se flota assim, pero não sei o que passa, igual se flota assim. Lo que pasa simplemente es que su densidad es mayor. Es por eso Pero que é los água cuerpos dulce. flotan. Sí, sí, sí. Es agua dulce. Es agua dulce, no es agua salada. Pero tiene Hay que una hacer un mayor viaje a esos densidad. lugares, doctor. ¿Ah? Hay que hacer una excursión a esos lugares. Uy, Dios, yo quisiera ya. Un congreso, una conferencia, algo por ahí. Muy bueno, ¿no? Ya. Sería Nobres é bueno. cerquita, Luiz Terezinha, Fernando. Terezinha, Oi. eu sei de onde é isso. Ela se consegue flutuar é porque o fluxo de água sai debaixo da terra e, não, e a Sim. pessoa não consegue flotar. Ah, não consegue consegue afundar, bajar. entendeu? Aham. A pressão fica jorrando acima, hacia arriba. És bem bonito, né? És Sim, bem lindo. bonito. Doctor, ¿Ves? ¿y la universidad hace congreso? Así, digamos, por si acaso. Vamos Más a adelante, promoverlo, no sé. vamos a promoverlo. Más adelante. Vamos En promover. la Gabriel, Ya. yo sí fui a varios congresos de Va a la ver, universidad. vamos a investigar bien a fondo eso. ¿Ya? Sigamos, chicos, sigamos. Bien, tenemos las aguas subterráneas. ¿Ya? Las aguas subterráneas hemos visto que tienen un porcentaje de 20%, pero lastimosamente son subterráneas, como lo dice, ¿no? Y su origen principalmente a partir de la infiltración de aguas provenientes ¿de dónde? De las lluvias, de los ríos, ¿ya? De los lagos, o sea, de toda el agua que está superficial en nuestro planeta Tierra, en algún momento llega a infiltrarse y se convierte en aguas subterráneas. Son de consumo, o sea, son aguas dulces y aptas para el consumo. La mayoría sí, pero lastimosamente para poder extraer estas aguas se necesita un trabajo determinado y cuesta recursos y a veces no se puede, ¿no? ¿Qué más? También pueden generarse por actividad volcánica las aguas subterráneas, ¿ya? Pero también por una determinada actividad volcánica pueden llegar a salir hacia la superficie. Viajan en forma vertical también por la fuerza de la gravedad y algunos de estos llegan a desembocar directamente en los mares o simplemente se quedan en un área impermeable donde no penetran hacia ningún lado y se están ahí estancadas. Bueno, ¿qué más? A ver, tipos de aguas subterráneas. Aguas de saturación colgada, son menos que las principales, cuerpo saturado, ¿ya? O sea, son menores y se localizan a menor profundidad, es decir, las que tenemos aquí en Santa Cruz son saturadas colgadas que se encuentran a menor profundidad y que podemos
explotarlas a través de una perforación, ¿no es cierto? Están delimitados por una capa rocosa impermeable en su parte inferior, lo que permite que no se profundicen. También tenemos los cuerpos acuíferos, son los que se modifican y dependen y pueden ser explotados porque escurren hacia los manantiales y son bombeados desde la superficie. Tenemos otros. Estos de acá, chicos, simplemente es para su conocimiento. Ya no voy a hacer preguntas así como estas. Bueno, pero mi intención es que ustedes las conozcan. Son cuerpos de agua, los acuíferos son cuerpos de agua inaccesibles que no escurren al exterior si no pueden ser absorbidas por bombeo. No se puede, de ninguna forma. ¿Ya? Seguimos con aguas de tipo subterráneas. Tenemos los cuerpos acífugos. Estos no tienen agua, sino solo dejan pasar. Ustedes han visto que en algunos ríos se profundizan y llegan a emerger nuevamente a una determinada distancia, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que pasa, esos son los cuerpos acífugos, ¿ya? Que circulan o correntean por debajo de la superficie para volver a emerger más allá y mantener ese río vivo. Pero nosotros, como somos bastante, ¿qué se puede decir? Pues, no sé qué término usar. Nosotros, cuando se sumergen y vuelve a emerger más allá, le damos otro nombre. Somos bastante creativos, ¿no? Ahora, ¿qué es un glaciar? Un glaciar simplemente es una gran masa de hielo que se origina en la superficie terrestre por acumulación y compactación y recristalización de la nieve. Lleva años crear un glaciar, ¿ya? Y su existencia es posible cuando las precipitaciones anuales de nieve superan la evaporación en verano. O sea, un glaciar puede existir o mantenerse si su evaporación es menor a la precipitación. Lo que está pasando en nuestro planeta Tierra ahorita es que se está evaporando más de lo que está llegando en forma de precipitación de nieve. ¿Sí? Eso es lo que está pasando. Por eso hay el deshiele de los glaciares. Chicos, hasta aquí, ¿alguna consulta? ¿Algo que quieran comentar? ¿Algo que quieran decir? Me ha gustado mucho la participación, sobre todo todas las personas que tienen bastante conocimiento sobre esto del agua. Doctor, tengo Es uma importante. perguntita. Adelante, Teresinha. Doctor, em relação às águas subterrâneas, em todo o planeta é igual ou isto varia? Varía de acuerdo a la cantidad de precipitaciones que exista en un planeta y varía también de acuerdo al terreno si le permite o no la infiltración. Ah, sim. ¿Ya? Ah, sim, entendi. Ah, sim, Vamos graças, a doutor. continuar con este tema la próxima clase. Hasta eso ya acaba de cenar Nico. Sí.